Una vez más con ustedes, el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral, aquí en Iquique. Esta vez viendo los paisajes según los climas de la zona de nuestro planeta, es decir, las zonas climáticas. En esta oportunidad vamos a ver que existen varias zonas, ¿cierto? Zonas cálidas, zonas templadas. Vamos a ver eh, ya hemos visto la clase pasada sobre los continentes, ¿cierto? Y océanos. Y había una tarea al respecto que ustedes tenían que dibujar para poder ubicarse respectivamente en qué zona están. Muy bien. Entonces, vamos a empezar justamente hablando de las zonas climáticas del mundo. La Tierra tiene una forma geoide, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Que es parecida a una esfera, pero aplastada en los polos, el polo norte y polo sur. Está aplastada, está achatada. Por lo tanto, no es totalmente una esfera, sino más bien se le llama una forma geoide. Por lo tanto, los rayos solares no llegan a toda la superficie por igual. Porque, si ustedes se dan cuenta, la cara es curva y por lo tanto no puede llegar de la misma manera. Algunos lugares reciben los rayos solares en forma perpendicular, ¿cierto? Es decir, directamente, formando un ángulo de 90 grados, y otros en forma semi-inclinada, y otros en forma muy inclinada. Por esta razón, calienta con diferente intensidad cada zona. Es decir, los rayos de aquí, los rayos, la zona que está al medio, que está en la línea del Ecuador, toda esta zona que está en color naranja, llegaría a los rayos en forma perpendicular, es decir, de esta manera, como estoy indicando así. Mientras, obviamente, como esto está más inclinado, ¿cierto? Si vemos la curva de la cara curva, las zonas templadas que están en color verde, tanto al norte como al sur, llegaría obviamente el rayo solar en forma inclinado. Y en la zona fría, tanto del norte como del sur, aún más de inclinado llegarían los rayos solares. Por lo tanto, mientras más nos alejamos de la zona de la línea del Ecuador, el clima va a cambiar y obviamente va a ser más frío. Y la zona más calurosa, por algo se le llama zona cálida, sería la zona que está al medio, que sería la zona cálida tanto de la línea de Ecuador para arriba, que sería zona norte, y de la línea de Ecuador para hacia abajo, que sería zona sur. Ahora, si nos acordamos, las zonas fría, templada, cálida, que se va a volver a repetir zona templada, zona fría, porque si se dan cuenta, lo mismo que pasa al norte pasa al sur, puede ser como un espejo. Están divididos por las líneas paralelas eh, que tienen un nombre específico para separarlas de una de la otra, que son el círculo polar ártico, ¿cierto? Que separa la zona templada norte de la zona fría norte, el círculo polar antártico, dándole obviamente un nombre que está unido a lo que es lo que está en este sector, que es el continente antártico, zona, círculo polar ártico que separa la zona fría del sur de la zona templada del sur, y tenemos dos trópicos, dos líneas imaginarias paralelas al Ecuador, que son el trópico de Cáncer, que separa la zona templada norte de la zona cálida de la parte norte, y el trópico de Capricornio, que separa la zona cálida de la parte sur de la línea del Ecuador y la zona templada del sur. Muy bien. Entonces en la Tierra hay tres tipos de zonas climáticas, las que hemos podido observar. La primera de ellas se llama zona cálida, también llamada zona tropical. La zona más calurosa del planeta. Está ubicada entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, y ahí los rayos solares llegan más directos en forma perpendicular a la línea del Ecuador.
acá lo podemos observar, ¿cierto? Esta es la zona cálida, ¿cierto? Que está al medio. Muy bien. Ya. Entonces, esa sería la zona cálida. Acá también lo podemos ver, que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. La zona más calurosa, donde los rayos solares llegan en forma perpendicular, mientras que los demás llegan en forma inclinada, y aún más de la zona norte, zona fría norte y la zona fría sur, es aún más inclinado el rayo solar. Y tenemos la zona templada. Esta se ubica entre los trópicos y los círculos polares, lo que yo también les mencioné, entre los trópicos y los círculos polares, ¿cierto? Acá se ve, entre el trópico de Cáncer, por ejemplo, y el círculo polar ártico, o entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico, en este caso en color verde, ¿ya? Son las zonas templadas. Estas se ubican entre los trópicos y los círculos polares y son las zonas templadas del norte y la zona templada del sur, quienes reciben los rayos solares en forma semi-inclinada, por lo que las temperaturas son moderadas. Es decir, son climas que no hacen ni mucho frío ni mucho calor. Bueno, hay su variante y eso lo vamos a ver cuando especifiquemos esta zona templada. Y tenemos la zona fría que se ubica entre los círculos polares y los polos, que son dos, zona fría del norte y zona fría del sur. Y ellas reciben los rayos del sol en forma muy inclinada y calientan muy poco. Por lo tanto, las temperaturas son muy bajas, que son justamente la parte de aquí, que está en azul, y acá también, que estaría entre el círculo polar ártico y el polo norte, la zona fría del norte, y entre el círculo polar antártico y el polo sur, que sería la zona fría del sur. Si se dan cuenta, mientras uno más se aleja de la línea de Ecuador, más frío hace, o menos calor. Perdón. Muy bien. Así los paisajes según los climas del planeta. Muy bien. Habíamos dicho entonces que la primera que vamos a estudiar es la zona cálida. El Sol llega a la Tierra, lo sabemos todos. Debido a que el calor del Sol llega de manera desigual a los diferentes sectores de la Tierra, si la Tierra fuera plana, obviamente la temperatura sería igual para todos lados. No habría zonas frías, ni zonas cálidas, ni zonas templadas. Todas tendrían la misma temperatura. Pero al ser geoide, es decir, es esférica pero aplastada en los polos, no llega a la temperatura de la misma manera a todo el planeta Tierra. Como lo acabamos de decir, son las que llegan en forma más perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados, son las que llegan en forma inclinada y muy inclinada. Entonces, en algunos lugares de la Tierra hace mucho calor y otros mucho frío. Y en unos llueve mucho y en otros poco. De esta diferencia depende la variedad de los paisajes vegetales, las características de los ríos, la fertilidad de los suelos, los tipos de cultivo, las formas de agricultura y ciertas catástrofes naturales. Es decir, según la zona, porque los rayos solares no llegan de la misma manera, obviamente hay muchas repercusiones, hay muchos efectos que se obtienen justamente por tener esta variedad de cómo llegan los rayos solares a la Tierra. En la Tierra encontramos tres tipos de paisajes de zonas climáticas, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? La primera es el paisaje de la zona cálida o tropical, es decir, obviamente el paisaje de la zona cálida va a ser específicamente de la zona cálida, por las características ya mencionadas, que tiene que ver con, que llegan los rayos solares en forma perpendicular, si llega directamente, por tanto hace más calor en este sector. Se encuentra ubicado alrededor de la línea del Ecuador, que está acá al medio, entre ambos trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. En esta zona los rayos solares llegan de forma perpendicular y por esto es la zona más calurosa de la Tierra, ¿cierto? Esa es la razón por la cual es la zona más calurosa de la Tierra. Existe una vegetación abundante y muy variada. Ahora, la pregunta que les puedo hacer a ustedes es ¿por qué hay mucha vegetación y por qué es muy variada?
La respuesta sería que este sector es el sector que llueve más sobre la Tierra. Es un sector que llueve mucho y con la lluvia, acuérdense que para que una planta viva necesita agua. Zona donde hay muy poca agua, habrá muy pocas plantas. Por lo tanto, es una zona que hay mucha vegetación porque llueve mucho. Las zonas cálidas. La zona. Entonces, existe abundante y muy variada vegetación. Algunos de los paisajes que podemos encontrar acá es la selva y las sabanas. ¿Ya? O sea, hay dos variantes entonces entre estos pasajes tropical, ¿cierto? De lluvia podemos tener dos tipos. La selva, que se caracteriza por tener una vegetación excesiva, abundante lluvia y una extensa y asombrosa biodiversidad. Al haber mucha lluvia, obviamente va a haber mucha vegetación en grandes cantidades, una zona muy verde, y eso va a llevar también a que haya mucha variedad de seres vivos en ese sector. En cambio, la zona de la sabana, que lo podemos ver en el África, por ejemplo, cuando vemos películas del África, normalmente muestran la zona de la sabana, tiene un clima tropical durante todo el año y lluvias abundantes de verano. La vegetación principal la forman las altas hierbas y algunos árboles y arbustos dispersos. Ya, tiene una variante con la selva porque no está tan abundante la cantidad de árboles de vegetación como lo es la selva. Acá lo podemos ver, por ejemplo, ¿cierto? El paisaje de la zona tropical, que es un subtipo de la zona cálida, pero no la selva, que está abundantemente llena de vegetación y diversidad, obviamente, de vida, y la zona de la sabana, que también tiene gran cantidad de vegetación, pero no en tanto como la otra parte, eh, mucho más seco en ese sentido, no llueve tanto, porque solamente llueve más que todo en forma estacionaria, es decir, llueve durante, eh, las lluvias abundantes serían en verano. Muy bien. Entonces, para diferenciar un poco con la selva. Ahora, no son los únicos climas que encontramos en la zona cálida, ese que sería más que todo la subtipo zona tropical, sino que también encontramos paisajes de climas secos. ¿Ya? Entonces vamos a separar climas secos de climas tropicales, donde el común denominador de las zonas tropicales sería la lluvia. Más abundante si es selva, menos abundante si es la sabana. Y zonas climáticas de clima seco, ¿cierto? Podemos ver que estos paisajes se caracterizan por ser calurosos de día y fríos de noche, que son los climas secos. Estos paisajes son muy áridos, ya que prácticamente no llueve. Ya. Es curioso porque a pesar de estar en la zona tropical, ¿cierto? En la zona, perdón, zona cálida, no todo sector de la zona cálida llueve en tanta abundancia, sino hay sectores que llueve muy poco, pero hace calor. Entonces, ahí está el tema de por qué, a pesar de ser zona cálida, como hace mucho calor, pues zona cálida, pero no llueve lo suficiente, hace que en, de día haga mucho calor y de noche haga frío, por ejemplo. Los paisajes son muy áridos, entonces ya que prácticamente no llueve, entonces significa que no hay mucha vegetación, ¿cierto? Y por ende no va a haber mucha vegetación y no va a haber mucha fauna, es decir, no va a haber muchos animales diversos como los otros sectores, porque es más difícil la vida en ese sector si no hay mucha agua. Acuérdense que todos los seres vivos dependemos del agua. De hecho, que la vida se generó en el agua. Los paisajes áridos más importantes son el desierto y la estepa. ¿Ya? Y la vida de los seres humanos es más difícil que en las zonas templadas debido a que las altas temperaturas y la exuberante vegetación. Entonces, para verlo, tenemos aquí, volvemos a esta imagen. Entonces, el paisaje de clima seco tenemos los desérticos, ¿cierto? Como los desiertos que ya conocemos acá en el norte, y la estepa, que ya sería un intermedio porque todavía hay un poco más de vegetación.
no tanto como la zona desértica, que prácticamente no hay muy poca vegetación, ¿cierto? Pero que, como les decía, clima seco, como su propio nombre lo dice, eh, clima donde hay muy poca lluvia, por lo tanto muy poca vegetación, versus zonas tropicales que hay mayor lluvia, por lo tanto hay mayor cantidad de vegetación. Y ambos pertenecen a zonas cálidas, tanto zona tropical como zona seca, porque hace mucho calor de todas maneras, porque los rayos solares llegan en forma perpendicular a ambos lados. Muy bien. Dicho eso, pasamos entonces a la paisaje de zonas templadas, que sería este sector verde que vemos acá, que está aquí, que estaría entre el trópico de Cáncer y cierto el círculo polar ártico, o el trópico de Capricornio con el círculo polar antártico, que serían las limitaciones de las zonas templadas, tanto del norte como del sur. Entonces, existen dos zonas templadas, una en el hemisferio norte, acá arriba, y una en el hemisferio sur, aquí abajo. Se encuentra ubicada entre los trópicos y los círculos polares, que ya mencioné. Esta zona recibe los rayos del sol en forma semi-inclinada, por lo que sus temperaturas son moderadas, es decir, no hace tanto calor como la zona cálida, es decir, ni muy caluroso ni muy frío. La temperatura va disminuyendo en la medida que nos alejamos del ecuador y nos acercamos a los círculos polares. Es decir, un país que está más en la zona más cercana a la línea de ecuador, que sería por aquí, va a ser más calor, y uno que esté más al sur va a ser mucho más frío, a pesar de estar en la zona templada, porque obviamente se está alejando de la línea de ecuador. Lo mismo va a pasar en el norte, ¿cierto? Va a ser más calor. Las ciudades que estén más a este sector del sur de la zona templada del norte, que los que estén más a la zona templada del norte, más al norte. Va a ser más frío. Entre los paisajes templados encontramos paisajes también subtipos. Paisajes, por ejemplo, el Mediterráneo, ya, que es el que vemos ahí, que es un paisaje de clima templado marítimo, y los paisajes de praderas. Lo interesante del paisaje mediterráneo, justamente que lleva su nombre porque es uno de los climas más estudiados, porque está relacionado con Europa y con su mar Mediterráneo. Entonces se considera que todos aquellos países que están bordeando el mar Mediterráneo en Europa eh, tienen este clima. Los suelos son pobres debido al calor, ya no hay mucha vegetación. Los árboles se adaptan a la sequedad y por ello presentan unas hojas pequeñas, espinosas y perennes. Destaca la encina y el alcornoque. A veces el bosque es sustituido por matorrales olorosos como el millo, romero, etc. Tenemos también el paisaje templado marítimo, oceánico. Se caracteriza por tener veranos secos y calurosos, inviernos húmedos y suaves. Y tenemos los paisajes de pradera. Se caracteriza por grandes extensiones de suelo fértil donde crece abundante hierba. Esta zona presenta mejores condiciones para la vida, por esto es la más poblada. La zona de pradera sería la zona más poblada. Acá una imagen para que lo puedan ver. Bueno, tenemos entonces el paisaje de pradera es como el paisaje ideal porque donde hay mayor vegetación, casi simulando la zona tropical, ¿cierto? Que hay mucho, pues no tanto como la zona tropical, obviamente porque no llueve tanto. O sea, llueve sí. Son zonas que sobre todo llueven en invierno, eh, pero obviamente no tanto como las famosas lluvias que llegan en verano en las zonas cálidas, ¿ya? Porque una de las grandes diferencias también que encontramos en las zonas templadas y zonas cálidas es que las zonas cálidas llueven en verano, ¿ya? Generalmente, y las zonas templadas llueven en invierno. Entonces, diferencias como tal. Y también obviamente una diferencia entre la zona templada es que en el paisaje mediterráneo, eh, como nos damos cuenta, es un paisaje
que no hay una abundancia de vegetación como quisiéramos. Ya de esto, como les decía, está muy relacionado con el paisaje por ejemplo, del mar Mediterráneo que está en Europa, donde vamos a ver después eh, dos civilizaciones como es la griega y como es la romana, que han tirado más al mar, justamente porque la vegetación no le ayudaba, ni los relieves no le ayudaban para vivir justamente del sector de lo que es la agricultura, sino que más se van a dedicar a la zona marítima, porque era más abundante los recursos naturales que podían obtener, tal. Algo parecido pasa con el paisaje templado marítimo, ¿cierto? Que también ya está relacionado con el océano y que también es un clima templado, ¿cierto? Donde hay un poco más de vegetación como tal. Curiosamente, si se dan cuenta, tanto en el caso del paisaje mediterráneo y en el paisaje templado marítimo, está muy relacionado el clima, obviamente con los rayos semi-inclinados de la zona templada, pero que están relacionados también con lo que es el tener mar. El mar eh, es agua, ¿cierto? Líquida. eh, de una u otra manera lleva a que este clima también tenga sus variantes, que no es lo mismo tener un paisaje donde hay mar, ¿cierto? A un paisaje que es pradera, como tal, que no tiene mar, o el mar está muy lejos, está a la distancia. Por lo tanto, el clima tiene sus características distintas. Pero lo que podríamos decir que tienen en común es que obviamente hace calor en verano, mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Entonces tiene esa dualidad de- del, del tiempo, ¿cierto? Del clima entre, entre lo que es verano y es invierno. Pero es muy marcada las estaciones, en otras palabras. Entonces, clima que son de la zona templada, está marcado las estaciones. Y sus variantes obviamente está muy relacionado con la parte del agua, cómo influye el mar, ¿cierto? En el clima del sector como tal. Y nos faltaría ver el paisaje de los climas fríos, que como ven en la imagen estaría en la zona del trópico de Cáncer hacia el polo norte, el perdón, el círculo polar ártico y el polo norte, y el círculo polar antártico y el polo sur, donde está justamente el continente antártico, que está aquí. Muy bien. Entonces, los paisajes de los climas fríos, ubicados en las zonas polares y en los polos, caracterizan por tener temperaturas muy bajas durante todo el año. Tienen vegetación escasa y una fauna variada y adaptable. Obviamente se tienen que adaptar tanto las plantas como los animales a este clima que es muy escaso de lluvia, muy escaso de calor, donde hace mucho frío, donde los rayos solares llegan muy inclinados. Son lugares difíciles para la vida debido al frío intenso y a la dificultad para explotar los recursos por el sector. En algunos momentos del año de las zonas polares experimentan periodos de luz o de oscuridad por lo menos de 24 horas. Entonces, mientras más nos alejamos y nos acercamos a los polos, tanto polo norte como polo sur, hay tiempo donde incluso puede llegar a estar varios días de puro día sin ver la noche, o lo que pasa en verano, y varios días de pura oscuridad de noche sin ver el día, porque está muy alejado de la línea del Ecuador, porque está el, muy inclinado los rayos solares, demasiado inclinado. Los principales tipos de paisajes fríos son la taiga, la tundra y el paisaje glacial. El paisaje glacial son las zonas más frías del planeta. La lluvia es prácticamente inexistente y las escasas precipitaciones caen en forma de nieve. Entonces este sector sería totalmente
Nieve como tal, muy fría. La taiga es un paisaje vegetal en el que predomina las áreas pantanosas y musgosas, líquenes y pequeños arbustos, mientras que la tundra se caracteriza por tener largos y fríos inviernos, veranos cortos y frescos, además de un paisaje que carece de árboles como tal. Acá lo podemos ver en imagen para que puedan visualizar. A veces dicen que una imagen es más que mil palabras. En el paisaje glacial que está más al norte o más al sur, o sea, más a los polos, mejor dicho, tanto polo sur o polo norte, vemos los paisajes glaciales, ¿cierto? De esta forma, puro hielo formado porque es una zona de mucho frío. Mientras, por ejemplo, la taiga hay un poco de vegetación, ¿cierto? Muy seca, así tan por el frío. Obviamente acá los árboles, los pocos árboles de vegetación que hay, tienen que adaptarse al frío, ¿cierto? Por eso que las hojas no son tan verdes como vemos en otro tipo de clima. Y la tundra que ya está en un intermedio entre estar con poca vegetación a lo que es un paisaje glacial. Entonces la tundra ya sería un intermedio, la taiga ya un poco más vegetación y obviamente el paisaje glacial totalmente hielo, ¿cierto? Lo que normalmente uno conoce cuando ve películas del Polo Sur o los que están al Polo Norte, en las cercanías, que es por ejemplo en Canadá. Muy bien. Y eso sería las zonas frías. Con esto estaríamos terminando todo lo que tenga que ver con las zonas climáticas. A continuación, se les da una tarea para trabajar que es sobre justamente un tipo guía, donde ustedes tienen que ver en forma muy general. Ahí no van a tener que se diferenciar entre tipos de zonas climáticas en tanto tipo de zonas cálidas, tipo de zonas templadas y zonas frías, sino en forma general solamente ver características de lo que es zona cálida en general, características de las zonas templadas y características de las zonas frías. Cualquier consulta ya saben que pueden escribirme a mi WhatsApp, ¿cierto? Para poder solucionar sus dudas. Cuídense mucho y estamos conectándonos en la siguiente clase.